Y a eso voy. El otro día estábamos platicando sobre eso, ¿no? Primero empezamos con la sinopsis, bueno, la idea, la sinopsis, Ujú, digamos, argumento, escaleta y al final el guión literario, ¿no? ujú. Y que yo te decía, bueno, la escaleta va antes del guión literario, ¿no? Yo siempre tenía esa creencia. Pero la vez que platicamos tú y yo, pues sí, Ujú. puede ir en cualquier proceso, ¿no? Igual, todo ese proceso que estoy diciendo no siempre es el que ha seguido, ¿no? Depende a Ajá, veces del proyecto, ¿no? Pero se me hizo interesante claro. eso, saber que la escaleta puede estar en cualquier eh, Etapa. parte de ese Ujú. proceso que ya tenemos, ¿no? Exactamente. Y es que ahorita dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, para empezar, cada escritor tiene su propio método y además cada historia te demanda un proceso. Así como lo mismo que decía del personaje, que cada personaje te pide si vale la pena construir biografía o no, también cada historia, ¿no? Entonces, o sea, la escaleta yo la he utilizado en diferentes etapas del proceso creativo porque también hay historias que demandan más o no. O sea, hace poco estaba yo haciendo apenas un argumento y de repente me atoré en tercer acto y entonces hice una escaleta, ¿no? Y apenas era un argumento de una idea que apenas estaba dándole forma, pero es que si no hacía Claro. yo la escaleta, o sea, no hubiera podido, lograr nada, ¿no? Ahorita también estoy trabajando, en un guión, que en la reescritura ya de un guión y ya van varias, bueno, el que me apoyó, el IMCINE, Ujú. y, o sea, ya van varias escaletas de reescritura que he tenido que hacer, ¿no? Porque así lo demanda la historia, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero lo más común es, como tú dices, ¿no? Que del argumento a veces uno haga escaleta antes de ir, a guión, Claro. ¿no? Sí, porque Pero en cualquier proceso. yo Ujú, tenía bien clavado en la cabeza ujú, que después el argumento lo trasladamos a la escaleta para ujú, ponerlo por escenas ya, ¿me entiendes? ujú, Así yo veía todo el asunto, ¿no? Pero sí creo que en la escaleta puede entrar en cualquier proceso, en cualquier parte del proceso para la escritura de un ujú, guión, ¿no? Y ahora que lo veo, digo, sí, puedo empezar antes, puedo empezar después, porque, por ejemplo, uno de mis cortos que escribí, que te he comentado, el de 9 meses, eh, lo bajé directamente de la escaleta ajá, y después de después de la bajada que hice de escaleta, hice un pequeño argumento, ¿no? Y siempre ya, era al ujú, revés. Primero hacía el argumento y después lo escaleteaba, ¿no? Entonces ahí dije, oye, pues sí, sí tiene como que ujú, lógica el asunto, ¿no? claro. Y aparte, pues es como tú dices, ¿cómo Ujú, te, cómo te sientes tú a la hora de trabajar y con qué es lo que te resulta mejor, ¿no? Más fácil para ti, ¿no? Porque el proceso, como ujú, dices, es diferente para cada uno. Bueno, claro. regresándome un poquito, ¿qué es la Ujú. sinopsis? La sinopsis. Yo, Bueno, un es que poquito más depende de la atrás, así de extensión. rápido, y todo es de rápido, Anto, no creas que te Ajá, sí. vayas acá a Mira, divagar. el Pero storyline, nada más ¿qué? déjame ir Ajá. a la premisa, que siempre tenemos esa bronca con Sí. la premisa. Mira, mejor te respondo primero lo de la sinopsis porque en Órale, la premisa sí me voy a tardar. ok, ok, Pero bueno, la sinopsis, lo que es la de 6 líneas o el storyline, yo lo resumo en de qué se trata la historia, claro, ¿no? Y la sinopsis larga, yo la resumo en qué sucede en la historia ok, y el argumento en cómo suceden las cosas en la historia. ok. Ujú. Sí, O sea, sí, así de simple. ¿Querías ok. respuestas sencillas? Ahí están. Porque la premisa sí me voy a extender A más. ver, Hay un gran error, una creencia que de hecho hasta la tienen muchos escritores profesionales, de confundir la premisa con un logline, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque a veces muchos, algunos pseudocríticos de cine a veces utilizan el tema de que no, es que la premisa de tal película es de que un muchacho claro, solitario que se enamora de tal, ¿no? Y hacen una sinopsis, ¿no? No, la premisa es una proposición, ¿no?
Y como tal, entonces es una especie de tesis o hipótesis universal que tú quieres demostrar en la historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres contar? ¿No? Eso es como que lo principal, ¿no? Entonces, sobre eso, tú ya tienes que construir, o sea, es esta frase que es la premisa, ¿no? O sea, por ejemplo, la premisa de Titanic, ¿no? El amor es más fuerte que la muerte, que es la Claro, misma premisa de Romeo y Julieta. Ajá. Y las historias son muy diferentes, ¿no? Pero entonces, o sea, son, digamos, sí, demostraciones, universales que tú quieres comprobar, con esa historia que vas a claro. contar, ¿no? Entonces, en el logline, la diferencia con el logline es que tú entonces en esa línea ya vas a contar, o sea, esas peculiaridades de tu historia en una sola línea, ¿no? Entonces, vemos que la premisa de Titanic y Romeo y Julieta es la misma, pero ¿de qué se trata este Titanic? Bueno, que de dos amantes en el contexto de el hundimiento de Titanic, ¿no? Y Romeo y Julieta, bueno, una pareja que se ama a pesar de que sus familias son enemigas, ¿no? Y Ujú. son historias completamente diferentes. Claro, hay puntos en común, ¿no? Digamos aquí en Titanic son las clases sociales, ¿no? Lo que hace que no sean, sean enemigos, pues, Claro, claro. pero digamos que es eso, ¿no? O sea, recordar que la premisa es una hipótesis o algo que tú quieres comprobar con tu historia y de lo que quieres tú contar, hablar, ¿no? Sí, A sí, sí, veces sí. cuesta llegar a esa frase, ¿no? Sí, Pero mientras tú tengas claro, aunque sea en un choro, qué es lo que quieres contar, poco a poco vas a ir puliendo esa premisa hasta lograr esa gran frase. claro, que sería como el amor mata, y cosas Mm, así, ¿no? Mira, lo que exactamente. pasa es que tengo entendido que en inglés premisa o sea, o lo tienen como la premisa como la sinopsis, pero pues eso Mm, no es en México lo mismo, ¿no? claro, no, Entonces, no, no. Lajos Egris, él Exactamente. dice lo mismo eso, ¿no? Que la premisa es Exactamente. algo universal, ¿no? Y ese es Sí, el problema de la gente también a veces que piensan en universal, ¿no? De decir, quiero hablar sobre el amor, quiero hablar sobre ese esto. es el tema. No, es el tema, obviamente, que es Ajá, parte de la sí. premisa, ¿no? Sí, pero justamente a Lajos es a quien le debo yo el haber entendido lo de la premisa, porque yo cuando recién de estudiante, o sea, yo decía, sí, la premisa, pero yo no entendía qué demonios, ¿no? Hasta que lo leí fue de, iluminación, ¿no? Pero, entonces sí, por favor, si tienen dudas con la premisa, léanlo, por favor. Sí, claro. Y bueno, entonces la premisa, bueno, la sinopsis ya dijimos que es el cómo, el qué, el, ¿ok? el de que el de qué se va a tratar, ¿no? O El sea, qué, la sí, premisa. Es ajá, en sí, 3 líneas de qué se ajá. va a tratar la No, no, historia, no, la ¿no? premisa Son tres, ¿qué quieres, bueno, la premisa es, ¿qué quieres contar, no? O sea, claro. el logline es qué vas a contar. Ok. Ajá, la Entonces, sinopsis, el storyline o sinopsis es de qué se va a tratar. y La todas sinopsis tienen, larga es qué sucede. ok, Argumento es cómo suceden cómo las sucede. cosas. Pero ya el argumento, es ya casi, Sí, casi, casi el guión literario. Es un exactamente, por eso, pedacito así. sí, Antes yo no lo entendía así. Yo claro. antes creía que el argumento era un cuento, ¿sabes? No, O sea, era la historia en un cuento, tal cual, ¿no? Nada no, más al que era en, en, contrario. en, en presente, digamos, ¿no? Sí, Pero no, ahora, con el tiempo me di cuenta que no, o sea, es contar ya la historia, o sea, ya contada, nada más que sí, sin la parte narrar. visual, o sea, Así ya es, visualizar, por eso es importante el cómo, la pregunta de cómo, ¿no? Porque ya es cómo, ¿no? De que, ok, ya me dijiste que Juan es desempleado y tímido, ¿no? O sea, en una sinopsis, ¿no? Ahora, a ver, demuéstrame cómo está desempleado, demuéstrame cómo es tímido. Ah, pues para eso es el argumento, ¿no? En el argumento me vas a mostrar exactamente la timidez en una escena de este claro. personaje, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el Ujú, lenguaje ujú, literario al de cine, ¿no? claro. En el lenguaje literario decimos, Juan es un pobre diablo, Ujú, ¿sí? Entonces tenemos que claro, convertir ese pobre diablo en acciones y en exacto, acciones, ¿sí? Entonces ese es exactamente. un poco el lenguaje, ¿no? El Ujú, convertir lo literario
Ujú, en acciones, que se puedan ver, ¿no? ujú. Entonces, Exactamente. oh, pues mira, cuánto he aprendido en estos momentos. Y bueno, entonces, ¿cómo definirías tú la escaleta? Bueno, ya el argumento ya lo dijimos, es como, Ajá. como un cuento, bueno, no es un cuento, porque si sigo con lo del cuento, van a caer como yo, ¿no? Que creímos que era un cuento, no, pues ¿cómo definiríamos el argumento? ¿Es la historia de la película en presente? Eh, Ujú. no Pues es sé, que yo lo defino en cómo suceden las cosas en la ¿cómo sucede? historia, precisamente. O sea, eso, ¿cómo me vas a demostrar todo lo que ya me dijiste que es de lo que se trata tu historia? O sea, creo que la clave es el cómo. Claro, claro. Y Ujú. entonces, en la escaleta, La escaleta entonces ya es un mapa o una guía de los pasos que vas a seguir, ¿no? Porque hay quienes, por ejemplo, que tienen historias entrelazadas o que tienen cambios de tiempo en sus historias, entonces, bueno, pueden hacer una escaleta cronológica y luego descomponerla. O sea, hay diferentes tipos de escaleta, diferentes, como ya dijimos, ¿no? En diferentes etapas. Entonces, un mapa y una guía que tú como escritor es una herramienta que tuya, ¿no? O sea, tuya como escritor, que no se la vas a estar, no es un formato oficial, ¿no? Como el argumento o la sí, sinopsis o el storyline. O sea, es una herramienta de trabajo, ¿no? Muy personal, y cada quien hay veces que se entiende con su propia escaleta, ¿no? Hay quienes nada más ponen los pulsos, ¿no? claro, Dramáticos, hay quienes sí se extienden en una escaleta poniendo, detalles, muy extensos, ¿no? O sea, casi de guión, pero sin diálogo, ¿no? Y se claro, vale, ¿no? Hay quienes claro. ponen la escaleta por encabezados, ¿no? Ya en esta visualización de las escenas, entonces ya ponen encabezados y de qué se trata la escena, ¿no? Sí, Entonces, no hay un formato oficial para escaleta, entonces pues cada quien puede, pero es eso, ¿no? Un mapa. no. Sí, yo lo que hago es trasladar ya el argumento que te digo, ya está como un Ujú, paso a hacer el guión literario, trasladarlo ponerle los encabezados, ¿no? A cada ujú, escena, ya decir interior, casa, tal, empezar a desglosar el argumento por encabezados, ¿no? Y si se me ocurre algún diálogo o algo interesante que yo creo ujú, que pueda venir ahí lo ujú, escribo, ¿no? Y ya ujú. después me paso al guión literario donde ya empiezo como a darle más forma, a darle la atmósfera, y los diálogos, trabajar más en los diálogos, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? Bueno, y entonces ya nos vamos al guión literario, que es Ujú. pues el guión literario. Exactamente, y no porque se llame literario, hay que meter Claro, metáforas literarias, o sea, no, se le llama literario porque es la historia tal cual, sin emplazamientos de cámara, sin claro, movimientos, o que sea, eso, para que lo pueda leer cualquiera, para que sí, para que el inversionista pueda enterarse de qué se trata tu historia y no y diga, no ¿qué? ¿Qué es un con, million shot? ajá. Sí, eso es lo que muchos de mis alumnos siempre me preguntan, ¿por qué es literario? Ujú. Pues porque hay un guión técnico también, que es el Claro. que viene, que es el que hace el director y es el que vienen todos los movimientos de cámara y que es muy importante, como tú lo dices, que el guión literario no lleve movimientos de cámara para que no sea difícil de leer, porque el guión se debe leer de un centón, ¿no? O sea, ta, 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 Ujú, ta, ta, ¿no? No puedes como en la novela dejarlo y mañana lo leo porque ujú. pues, te pierdes, ¿no? Pues Entonces, sí. te lees de un centón, entonces evitar que tenga movimientos de cámara que pueden entorpecer la lectura y el entendimiento Sí, del guión, ¿no? claro, y que corresponden al director, ¿no? O sea, Claro. realmente esa no es nuestra chamba, ¿no? Nosotros, Bueno, o pero sea, hay, digo, para los que somos nada más guionistas, ¿no? sí, Igual digo, los que son guionistas directores, pues ya tendrán su oportunidad para hacer su guión técnico, pero pues claro, ahorita es la pura la historia, ¿no? primera Pero sí tiene que para ser, los que son solamente guionistas, o sea, no hay nada que más le moleste a un director que un guionista dirigiendo en papel. O sea, claro, claro, hay maneras de sugerir las así cosas, es, ¿no? eso es. Pero Hay no hay formas de que sugerir las ponerlas. cosas, pero a final de cuentas tú te esmeras ahí en poner el ojo de Rocío, salía una lágrima y el Ujú. director dice, ni más, pone la cara completa y ni Claro. qué ojo ni qué nada, ¿no? Entonces, pero bueno, uno le intenta ahí tratar de hacer sus movimientos Ujú, de cámara, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tenemos el guión literario y eso es lo que, ahorita que hablabas de la escaleta, también mis alumnos siempre me preguntan,
Y la escaleta también la vamos a mandar al convocatoria, o también la escaleta la vamos a mandar, o sea, la escaleta también la vamos a mandar a que lo lean no, o sea, a ver, explícanos un No. poquito. No, como ya les había dicho, la escaleta es una herramienta personal. Entonces, como no es un formato oficial, entonces pues cada quien la maneja como quiere, ¿no? Entonces sí, no conviene meter a concursos ni darle a productores escaletas porque ni siquiera es una historia completa, ni siquiera es, o sea, para eso está el argumento, ¿no? El argumento sí ya lo redactamos bonito, ya en forma y ya de manera entendible, pero escaletas, o sea, no. Bueno, y ¿nos podrías platicar un poquito